¿Está usted de acuerdo? Le preguntaron el 22 de abril de 2024 a la gente. Que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Y el Ecuador le dijo no. Y ese pronunciamiento es obligatorio y de inmediato cumplimiento. Digamos que el Ecuador no es parte de ningún arbitraje, pero presta la casa para que aquí, por ejemplo, vamos a inventarnos, que aquí lleven arbitraje, por decirle algo, a Argentina contra la empresa tal, o a Tangañica contra una empresa tal, o al Congo contra otra empresa, o Costa Rica contra tal empresa. Nos prestamos la casa. Pero ¿será que debemos prestar la casa para arbitraje cuando el pueblo se pronunció que en el Ecuador no puede haber arbitraje? O sea, es falta de ética, falta de todo. Y además dice en el artículo 3 de este acuerdo, firmado con la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, que el gobierno del Ecuador ofrece a la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya sin costo, óigame bien, Jairo, sin costo, oficinas y salas de reunión con servicios esenciales, teléfono, fax, internet, para actividades y reuniones de la Corte Permanente de Arbitraje. ¿Qué carajo somos? Esto es especulado. ¿Por qué estamos nosotros gastando dinero, recursos públicos para algo que no tiene ningún objeto en el Ecuador, cuando más bien el Ecuador ha hecho una repulsa a lo que es el arbitraje internacional? Cuestión que no la ha respetado incluso Noboa, porque los contratos que se siguen firmando están bajo arbitraje internacional. Pero dicta todo un decreto para hacer ver que él ahora va a presidir los directorios y que ya no delega. No me voy a demorar en analizar eso. Usted me lo va a entender y los que me están escuchando. A la gente lo que le está diciendo, verán que yo soy el que corto el queso y parto la longaniza. ¿Me entendió o no me entendió? A ver, primero hay que explicar bien qué es esto. No es así muy fácil, hay que explicarlo. El acuerdo que ha sido aprobado por el presidente, primero es aprobado por el gobierno de Lasso, porque es el canciller de Lasso que el 17 de octubre del 2022 suscribe este acuerdo con el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. 17 de octubre del 2022. Pero es Noboa el que el 7 de octubre del 2024 pone en conocimiento de la Corte Constitucional este acuerdo, en donde el objeto de este acuerdo es designar a Ecuador como país sede de la Corte Permanente de Arbitraje. O sea, estamos prestando la casa el Ecuador para que en el Ecuador se realicen arbitrajes, para que la gente me entienda. ¿Y para qué? O sea, el objeto es designar al Ecuador como país sede de la Corte Permanente de Arbitraje para la resolución pacífica de controversias internacionales mediante arbitraje, mediación, conciliación y comisiones de investigación. Entonces, es importante verlo. Este es el fondo. Pero viene un tema, o sea, digamos que el Ecuador no es parte de ningún arbitraje, pero presta la casa para que aquí, por ejemplo, vamos a inventarnos, que aquí lleven arbitraje, por decirle algo, a Argentina contra la empresa tal, o a Tangañica contra una empresa tal, o al Congo contra otra empresa, o Costa Rica contra tal empresa. Nos prestamos la casa. Pero ¿será que debemos prestar la casa para arbitraje cuando el pueblo se pronunció que en el Ecuador no puede haber arbitraje? O sea, porque es como decir, verá, digamos que el Ecuador dice, no quiero, destierro la pelea de gallos, pero facilito que si haya peleas de gallos en un sector cerrado para que vengan gente de afuera a ver la pelea de gallos, pero que no entren como actor, como gente que va a ver la pelea de gallos, gente ecuatoriana. O sea, estamos facilitando la casa para que se dé arbitraje internacional en un país donde el pueblo se pronunció con que no quería el arbitraje internacional. Esto es lo que decidió el pueblo en la consulta popular. Eso es un tema conclusivo que no admite. ¿Está usted de acuerdo? Le preguntaron el 22 de abril de 2024 a la gente. Que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Y el Ecuador le dijo no. Y ese pronunciamiento es obligatorio y de inmediato cumplimiento. Entonces, un país que le dijo no al arbitraje, pero presta la casa para que se haga arbitraje, para que le jodan la vida a otros países.
Espero que me estoy haciendo entender. O sea, es falta de ética, falta de todo. Entonces, esto es lo que hacen. Pero no solamente es esto, sino que la República del Ecuador va a ser país sede de la Corte Permanente de Arbitraje. Y se compromete a facilitar, vean lo que dice el artículo 3 del acuerdo, suscrito con la Corte de Arbitraje de La Haya. Se compromete a facilitar su labor en la resolución pacífica de controversias. O sea, la República del Ecuador se compromete a facilitar su labor en la resolución pacífica de controversias internacionales mediante mecanismos como el arbitraje. O sea, el Ecuador facilita su labor para el arbitraje de otros países, cuando el Ecuador no puede hacer arbitraje. O sea, que es torpe. Y la Corte Constitucional dice que esto sí es constitucional. Y además dice en el artículo 3 de este acuerdo, firmado con la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que el gobierno del Ecuador ofrece a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, sin costo, óigame bien, Jairo, sin costo, oficinas y salas de reunión con servicios esenciales, teléfono, fax, internet, para actividades y reuniones de la Corte Permanente de Arbitraje. ¿Qué carajo somos? Esto es especulado. ¿Por qué estamos nosotros gastando dinero, recursos públicos para algo que no tiene ningún objeto en el Ecuador, cuando más bien el Ecuador ha hecho una repulsa a lo que es el arbitraje internacional? Cuestión que no la ha respetado incluso Noboa, porque los contratos que se siguen firmando están bajo arbitraje internacional. Para poner un ejemplo que aquí lo analizamos en detalle en otra entrevista con usted, Jairo. El contrato de alquiler de la barcaza está bajo arbitraje internacional, cuando el pueblo ya dijo que no al arbitraje internacional. Y el gobierno les da privilegios e inmunidades diplomáticas al personal que va a venir para este tema. Y en el artículo 13, mire, es que esto es una bofetada al pueblo. Esto no a mí, es una bofetada al pueblo. En el artículo 13 del acuerdo firmado por Ecuador y ratificado, firmado por Ecuador y aprobado por la Corte Constitucional, dice que Ecuador reconoce la importancia de la cooperación regional en la resolución de controversias internacionales y regionales. O sea, reconoce, pero ¿bajo qué? Bajo el arbitraje. Cuando el único país que no puede hablar de arbitraje es el Ecuador, porque el pueblo en consulta popular dijo no al arbitraje. Entonces el Ecuador se convierte en una especie de país que lo que está haciendo es promoviendo el arbitraje internacional. Entonces, pero hay un tema que es grave, el artículo 15 del acuerdo. Porque en ese artículo se pacta que cualquier controversia entre las partes del acuerdo que no se resuelva mediante negociación será sometida a arbitraje definitivo y vinculante, conforme al reglamento de la misma Corte Permanente de Arbitraje para organizaciones internacionales y estados. Entonces viene un tema, o sea, y la Corte Constitucional, que cree que vivimos en un país de imbéciles, dice que esto sí es válido aprobar, porque el Ecuador no puede interpretar el tratado. Si no es un tratado, no es una interpretación del tratado, es una resolución de controversias, pero que no se puede hacer mediante arbitraje, porque el Ecuador está prohibido ir a arbitraje de ningún género, de acuerdo a la consulta popular. Entonces, esto es terrible. Y con base en esto, la Corte Constitucional dictamina que el acuerdo de sede entre el gobierno del Ecuador y la Corte de Arbitraje de La Haya no se encuentra en curso en presupuestos contenidos en el artículo 419 de la Constitución. Claro, porque ahí está una cantidad de requisitos para que la Asamblea Nacional conozca los tratados. Entonces lo citan. Pero lo que tenía que hacer la Corte Constitucional es decir, no está en el artículo 4, no está en curso del 419 de la Constitución, pero hay una consulta popular de por medio. ¿Por qué no habla sobre esto? ¿Y quién fue el ponente de esto al que le encargaron de redactar este dictamen espurio? Fue el mismo de siempre, Enrique Herrería Bonet. O sea, un tipo de un pensamiento atrabiliario, un neoliberal de primera, que siempre, antes de ser el juez de la Corte Constitucional, siempre estuvo vinculado al poder de la derecha. Entonces, sucede que así se maneja el Ecuador. Así se maneja el Ecuador. Y esto ya fue puesto en conocimiento. Esto ya fue puesto en conocimiento, por si acaso, de la Asamblea Nacional. Y ahora viene el tema. ¿Qué hará la Asamblea Nacional? Solo Dios sabe. ¿Qué hará la Asamblea Nacional? Si yo voy a decir con nombre y apellido, Ricardo El Cuango, asambleísta de la Revolución Ciudadana, me pidió que le haga un documento
de un pronunciamiento de la Asamblea sobre el arbitraje internacional, para que no vengan con subterfugios y se nos metan por la ventana, como lo han estado haciendo. Le hice un documento, pero preciso, no 3 líneas, todo un documento. Hasta ahora estoy esperando que lo apruebe la Asamblea Nacional, nunca lo tramitaron. Hasta ahora estoy esperando que la Asamblea Nacional diga algo sobre cómo el gobierno ecuatoriano sometió a arbitraje internacional el contrato de Carpo Worship de la Barcaza. Dio la consulta popular, violando el procedimiento popular. ¿Y con esto qué van a decir? Van a quedar callados otra vez. Que la patria vuelve, que la patria hay que retornar a la patria y que voy a hacer que vuelva a correr y le voy a dar el salvoconducto a Glass. Es lo único que saben. ¿Qué van a hacer? Ya va a pasar esto. Primero se dieron de vaca. Ya van a volver y vamos a ver qué hacen con esto. No entienden nada de nada. Lo único que saben es que quieren volver al poder por el vuelto. Pero, ¿qué van a hacer? Pues, vea, en este no me demoro nada. En este no me demoro nada. ¿Qué es el tema de esto? Hay un viejo principio del derecho que me van a entender la gente. ¿Quién puede lo más, puede lo menos? Principio del derecho administrativo. ¿Qué quiere decir? Que el que puede, que el que tiene mayor jerarquía, puede hacer las veces del de abajo. El de abajo es el que no puede arrogarse las funciones del de arriba. Ahí comete hasta delito. El de arriba puede. ¿Cuántas veces los presidentes de la República no han ido a los directorios de una empresa? De una empresa y han dicho, aquí está el ministro que preside el directorio, pero yo quiero estar en la sesión, quiero ver cómo están tratando este tema. ¿Cuántas veces? N veces. Pero dicta todo un decreto para hacer ver que él ahora va a presidir los directorios y que ya no delega. No me voy a demorar en analizar eso. Usted me lo va a entender y los que me están escuchando. A la gente lo que le está diciendo, verán que yo soy el que corto el queso y parto la longaniza. ¿Me entendió o no me entendió? Están diciendo, no se arreglen con el de abajo, arréglense conmigo, yo estoy aquí. ¿Ya me entendieron o no me entendieron?